profe. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, señor, aquí con problemas de conexión, pero ya logré ingresar. Ok, excelente. Bueno, muy buenas noches para los tres, para Lorena, Ángela y Andrés Antonio. Muchas gracias por su asistencia a esta primera sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Voy a iniciar presentándoles unas diapositivas sobre el sistema monetario internacional. Y quisiera preguntarles si ustedes recuerdan cuando estuvieron en el curso de herencia financiera, si se acuerdan de las redes académicas. ¿Se acuerdan que tenemos 3 redes académicas o no? Yo creo que leí algo de eso ayer otra vez, profe, pero la verdad lo recuerdo muy vagamente. Sí. Bueno, lo que pasa es que la maestría nos pide que ustedes pues se acuerden, porque muy posiblemente el Ministerio de Educación les va a preguntar muchos años después de que se gradúen, si ustedes supieron que habían 3 redes académicas. Entonces, por eso les pregunto, porque si lo saben y se acuerdan, pues no lo hacemos, pero si no se acuerdan y no lo saben, pues lo tengo que repasar, ¿ok? Entonces ustedes me dirán. ¿Puede repasar, profe? Repasarlo, profe, yo ¿Sí? creería. Sí, por favor. ¿Repasarlo? Ok, excelente. Sí, Sí, total. profe. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Yo tengo, mi cámara se dañó ayer, así que por eso no me van a ver, pero bueno, lo importante es que me oyen, eso es lo más importante. Te voy a compartir pantalla. Okay. Bueno, Lorena Mayos, por favor, leyendo redes académicas, lo que está allí en la pantalla. Sí, señor. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Dice redes académicas. Las redes académicas se constituyen con el conjunto de cursos académicos articulados alrededor de los NP. Están organizados por campos de formación y fortalecen el aprendizaje y transmitir conocimientos entre los integrantes del grupo de trabajo, mejora los procesos al compartir prácticas exitosas. Anexo 3,3. Para el programa de maestría en gestión financiera se establecen las redes académicas que apoyan las interacciones entre los directores de curso que corresponden a un mismo núcleo problemático con el objeto de construir de manera colaborativa propuestas teóricas y metodológicas que apunten al fortalecimiento del acompañamiento a los estudiantes y a la reflexión sobre los diseños curriculares que desarrollen en sus cursos. Se proponen 3 redes académicas curriculares para apoyar el programa de maestría en gestión financiera, cada una articulada con un núcleo problemático. Red 1, finanzas corporativas para la sostenibilidad de las organizaciones. Red 2, mercados financieros en contextos locales y globales. Red 3, gestión integral para el desempeño ético y socialmente responsable. Ok, muchas gracias, Lorena. Yo voy entonces a mostrarles esta imagen que es de la red, perdón, de los cursos que hacen parte de la red número 1, que se denomina Finanzas Corporativas para la Sostenibilidad de las Organizaciones. Allí se encuentran 3 cursos obligatorios que están en verde oscuro y 3 cursos en verde más clarito. Los obligatorios son Geopolítica y Economía Financiera, Finanzas Corporativas y Gerencia Financiera. Y los selectivos son Valoración de Empresas y Bancas de Inversión, Gestión Financiera para los Proyectos de Inversión y Gestión para las Finanzas Públicas. Bueno, en este cuadro que tenemos aquí abajo se encuentran el núcleo integrador de problemas, que es el núcleo que comparte toda la maestría en gestión financiera, y dice así: gestión financiera como aporte a la sostenibilidad del tejido empresarial, ética y socialmente responsable. La pregunta problemática es cómo formar gestores financieros que aporten pertinentemente desde las finanzas corporativas al desarrollo del tejido empresarial y social del país. Y el núcleo problemático, el NP, ¿sí? Hay 3 NPs, el 1, 2 y 3, pero el 1 es Finanzas Corporativas para la Sostenibilidad y Desarrollo de las Organizaciones. Este fue el que se manejó en el curso de Gerencia Financiera y también el que manejaron en Finanzas Corporativas, ¿sí? Pasemos al siguiente red, es esta que tenemos acá, se denomina Red 2, ¿sí?
corresponde a mercados financieros en contextos locales y globales. Allí sí se encuentra este curso. Vemos entonces en azul marino oscuro los cursos obligatorios y más clarito los electivos. ¿Cuáles son los obligatorios? Legislación y regulación financiera local y global, gestión del riesgo, este curso, finanzas internacionales y mercados financieros globales, valoración de activos financieros, y en los electivos se encuentran gerencia financiera internacional, gestión de portafolios de inversión y valoración de derivados financieros. En este caso, el núcleo integrador de problemas pues es el mismo. La pregunta problemática es cómo formar gestores financieros que aporten pertinentemente a los retos que demandan los movimientos de capitales e instrumentos financieros en el contexto globalizado caracterizado por el elevado nivel de incertidumbre. Y el núcleo problemático 2, ¿sí?, el que tiene que ver con esta red, es finanzas de mercado y la gestión del riesgo en contextos globalizados. ¿Cuál es la competencia de este curso? Es diseñar estrategias de inversión de manera eficiente y organizada mediante la gestión de intermediarios, instrumentos y emisores globales de valores, utilizando redes de información y la comprensión de las finanzas internacionales. Y la tercera red es esta que tenemos acá, es la red número 3, que se denomina Gestión Integral para el Desempeño Ético y Socialmente Responsable. Allí se encuentran en azul oscuro los 4 electivos y 4 obligatorios en azul oscuro, y en azul más claro o agua marina los 4 electivos. ¿Cuáles son los 4 obligatorios? Desarrollo de habilidades directivas, finanzas social solidarias, seminario de investigación con el profe Cristian Ávila, métodos cuantitativos y estadísticos, ¿sí?, que son las bases pues de econometría, y los selectivos serían ingeniería económica aplicada a las finanzas, gobierno corporativo y sostenibilidad organizacional, y sistemas de información para la gestión de las decisiones y técnicas y modelos de gestión organizacional. ¿Okay? Para esta red, la pregunta problemática es qué competencias y cualidades se deben desarrollar en los futuros magíster en gestión financiera para aportar a su formación integral que respondan pertinentemente a las necesidades del tejido empresarial y al desarrollo social del país. Y el núcleo problemático 3, que tiene que ver con esta red, es la gestión integral ética y socialmente responsable. ¿Okay? Y bueno, eso sería todo pues de mi parte sobre las 3 redes académicas que tiene el curso. Ahora sí, entonces vamos a iniciar con la presentación. Sistema Monetario Internacional. Bueno, inicio yo. El Sistema Monetario Internacional es el marco institucional establecido para efectuar pagos internacionales, acomodar los flujos internacionales de capital y determinar los tipos de cambio entre las diferentes monedas. Es un conjunto de acuerdos internacionales, instituciones, mecanismos, reglas y políticas necesarios para que funcione la economía global. Esto es de acuerdo al libro que ustedes tienen allí para consultar, que es el de Kosikowski 2013. Es un libro bien bueno sobre finanzas internacionales. Consta de 1. Arreglos cambiarios. 2. Flujos de capital. 3. Un conjunto de instituciones, normas y convenciones que rigen su funcionamiento. Y los marcos de política monetaria nacionales encajan y son esenciales para el sistema global. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un sistema monetario internacional, SMI, que funcione bien? Pues un sistema que funcione bien promueve el crecimiento económico y la prosperidad a través de la asignación eficiente de recursos, una mayor especialización en la producción basada en la ventaja comparativa y la diversificación del riesgo. También fomenta la estabilidad macroeconómica y financiera al ajustar los tipos de cambio reales a los cambios en el comercio y los flujos de capital. Eso les va a servir mucho para responder sus preguntas. Bueno, número 2, ¿quién me ayuda por favor leyendo esterilización monetaria? Ángela. Yo, profesor. ¿O Lorena? Bueno. ¿Quién quiere leer? Yo, profesor. Ángela. Ángela. Ok, listo, Ángela. Bien. Esterilización monetaria. La esterilización monetaria es una medida de política monetaria utilizada por los bancos centrales para que la entrada y salida de capital de un país no perjudique a su economía.
Se hace para evitar la apreciación de la moneda del país, para evitar la pérdida de competitividad de las exportaciones y para combatir la inflación. También se puede utilizar de manera más agresiva para devaluar la moneda o luchar contra la deflación. Por ejemplo, cuando un banco central observa que se está apreciando la moneda de su país más de lo que le interesa, lo que hará es actuar para frenar esa apreciación, debida principalmente a que los mercados financieros están vendiendo moneda extranjera y comprando moneda nacional. El Banco Central procederá a comprar divisa extranjera y vender moneda nacional, pero para comprar esa moneda extranjera necesitará dinero. De lo contrario, provocaría un agujero en la balanza de pagos. Lo más común es que para financiarse emita deuda a través de bonos del Estado. Mediante esta compra de moneda extranjera, está esterilizando el efecto negativo de la compra de moneda extranjera y así compensando la balanza de pagos. Ocurre lo mismo en el caso contrario. Cuando la moneda de un país se está depreciando, el Banco Central podrá optar a vender las divisas extranjeras que disponga en sus reservas. Así tratará de frenar la caída de su moneda para evitar alterar la masa monetaria del país. Realizará una esterilización monetaria, acudiendo al mercado abierto a gastar el dinero de esa venta, comprando bonos del gobierno y o bonos de las empresas del país. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahí vemos, ¿cierto? La esterilización monetaria, ¿para qué sirve? Es una política, ¿no? Es una medida de política monetaria. Y como dice allí, lo que se hace es, o se acude, perdón, al mercado abierto, ¿sí? El mercado de capitales, donde están pues los grandes inversionistas, y se cambia ¿qué? Se cambia ¿qué? Se entregan, ¿sí? Recursos, se entregan, se compran bonos. ¿Qué significa comprar bonos? Para el caso del gobierno. ¿Comprar deuda? Exacto, comprar deuda. Es decir, ¿entrega dinero o entrega papel? Entrega papel. Exacto. Entrega papel y recibe dinero. O también puede comprar bonos de empresas, ¿sí? O sea, de terceros, de empresas, de corporativos llamamos. Bueno, perfecto. Origen del Fondo Monetario Internacional. Este es como una breve recuento histórico. Andrés, por favor, ayúdame leyendo esto. Primeros esfuerzos para organizar de alguna forma del sistema monetario internacional para reemplazar el patrón oro datan del periodo de desorden monetario de la década de 1930. Pero las primeras propuestas sistemáticas se hicieron solo en 1942, en los círculos gubernamentales del Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. Estas propuestas estaban dirigidas a encontrar una solución a los problemas monetarios que se esperaban después de la Segunda Guerra Mundial. Los estudios y propuestas estuvieron encabezados por Harry D. White del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por John M. Keynes en Inglaterra. Habían pasado menos de 3 años desde la propuesta original cuando la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de las Naciones Unidas y sus asociados, reunida en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, dio su aprobación al nuevo sistema. Esto se reflejó en los artículos de acuerdo del nuevo Fondo Monetario Internacional, FMI, que fueron adoptados en esa conferencia el 22 de julio de 1944, que entraron en vigor el 27 de diciembre de 1945 y continuaron sin cambios durante casi 25 años. Este acuerdo internacional perseguía dos objetivos principales. Primero, la corrección de los problemas de la balanza de pagos y segundo, la creación y regularización de liquidez internacional. El derecho especial de giro DEG es un activo de reserva creado por el FMI y asignado a los países miembros participantes en proporción a sus cuotas para satisfacer la necesidad mundial a largo plazo de complementar los activos de reserva. Se podría utilizar DEG para obtener reservas en divisas de otros países miembros
y efectuar pagos internacionales y al FMI. El DEG no es una moneda ni tampoco es un pasivo del FMI, es más bien un derecho potencial sobre monedas de libre uso. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si ven, DEG significa derecho especial de giro, ¿sí? Es un activo, ¿sí? De reserva. Es un tipo de moneda que utiliza el FMI, ¿cierto? Y bueno, eso es lo que determina las cuotas, ¿sí? Las cuotas y el poder que tiene cada país en este Fondo Monetario Internacional. No sé si ustedes quisieran agregar alguna anécdota o lo que hayan escuchado por ahí sobre estas reuniones del Fondo Monetario Internacional. De pronto, si han leído algo recientemente, lo quieran compartir. Pues más que todo es como la mala publicidad que ellos mismos han dado, ¿no? Respecto de quién con quién. Bueno, o sea, dependiendo del país, digamos aquí en el hemisferio sur, Colombia de pronto no tanto, pero en Argentina, por ejemplo, básicamente el país, Argentina está, por así decirlo, empeñado, lo dejaron empeñado en el Fondo Monetario, o así lo ven ellos. Exacto, ¿y usted qué opina? Pues Tranquilo, bueno, lo que quiera decir, dígalo, aquí no se juzga nada. pues no voy a decir que están del todo equivocados. O sea, el Fondo Monetario sí de alguna u otra forma ha servido para equilibrar la balanza más hacia los países que tienen más peso que a los que no. Y se ha puesto a los países, digamos, africanos, americanos, aquí en el sur, algunos asiáticos, en desequilibrio y en una obvia, pues, desventaja con los demás países, ¿no? Es cierto. Pero también es cierto que muchos países que están precisamente, que se sienten así como robados, como abusados, tampoco han hecho la tarea de manejar bien sus economías. Entonces, pues, unas y otras, ¿no? Es cierto. Argentina, ustedes seguramente han escuchado que se endeudó muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, ¿sí? Y nunca midió, no sé cómo, teniendo excelentes economistas, nunca midió ese nivel de sobreendeudamiento que habían adquirido. Y por eso, no sé si se acuerdan, la presidencia del anterior presidente, antes del actual, ¿cómo es que se llamaba? Macri. Macri, correcto. Macri logró volver a tener un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, incluso con aprobación y visto bueno Estados Unidos, y les dieron más plata, imagínense. Y ahora, como no se les cumplió todo lo que ellos supuestamente habían previsto, entonces nuevamente están de pelea con el Fondo Internacional, con el Fondo Monetario Internacional, porque pues, bueno, claro, también hay que considerar que las tasas de intereses son elevadas, claro, son elevadas, pero también las medidas que les sugiere el Fondo Monetario Internacional, ellos no las están cumpliendo. Entonces, como que no hay un cumplimiento de parte de Argentina en esas medidas que le sugirió el Fondo Monetario Internacional. Y pues eso hace que haya más probabilidades de que incumplan en el pago de, de, de las cuotas, de los intereses y de capital. Entonces que digamos que, bueno, y uno dice, bueno, pero eso también ¿por qué ocurre? Pues obviamente las tasas de interés son elevadas, ¿sí? Son elevadas. Entonces, como quien dice, por parte y parte hay culpa, ¿no? Por parte y parte hay culpa. Bueno, ¿y qué opina Ángela o qué opina Lorena? Bueno, Samantha, Lorena. Gracias, Andrés. ¿Qué opinan ustedes? Profe, pues yo estoy en tanto un poco como con, de acuerdo con lo que dice Andrés, ¿sí? Pues digamos como que a veces es como la fama como tal, pues ya retomando el ejemplo de Argentina, pues digamos como que no han sabido como de pronto manejar todo este tema de la moneda, las tasas y demás.
sobreendeudar el país, o sea, son como un compendio de excusas, por así decirlo, que ha utilizado el país, entonces digamos como que no, la imagen se daña, por decirlo así, como tal. Entonces, Sí, eso. pero tú dices que tienen culpa ambas partes o tú le echarías la culpa solo al gobierno argentino. No, yo pienso que ambas partes. Okay. Ambas partes porque, digamos, como que de una u otra forma, no sé, hay un costo, ¿no? O sea, todo es un negocio. Y pienso que el mal manejo que le ha dado Argentina, aparte del sobreaprovechamiento tal vez de, del negocio que se hace, entonces pienso que hay culpa por parte y parte. Es cierto, yo también opino eso. Chao. Y ¿qué les iba a comentar yo también? Ah, sí, bueno, en Argentina, hace ya varias décadas que están con estos problemas, ellos han seguido contratando personal administrativo, o sea, del gobierno, en grandes cantidades. ¿Para qué? Para asegurar los boticos, ¿sí? O sea, ahí política con economía es la receta favorita ya, ¿cierto? Y ¿eso qué ha hecho? Pues que mucha la inversión extranjera se vaya por esas super devaluaciones que ha tenido el peso argentino. ¿Eso qué ha hecho? Que allá en Argentina se esté utilizando como moneda de intercambio, dizque informalmente, pero todos lo hacen, el dólar, ¿sí? Entonces, por eso, este nuevo candidato presidencial, pues está diciendo nada, vamos a dolarizar la economía, porque igualmente ya está dolarizada. Vamos a, vamos a convertir esa mentira en una realidad. Lo que uno no entiende, parece ilógico, parece como de locos, es que él dice que va a acabar con un pocotonón de ministerios y que va a dejar solo como 4 o 5. Eso sí ya es descabellado. No sé qué opinan ustedes. Es que, como yo tengo entendido, Milei, él es Sí, como esa corte liberal, libertaria, como liberal muy capitalista, entonces entre menor control del Estado mejor, que con eso surgen y prosperan los negocios. Pues esa es como esa línea filosófica, no sé si se puede decir así, que existe. Entonces por eso creo que él dice que hay que acabar con los ministerios, que bueno, pues acabar con un ministerio que no está haciendo nada no es mala idea, pero de pronto dejar realmente los que sirvan, pero 5 exacto, 4 sí son como muy exacto, pocos. exactamente. Yo también pensé lo mismo. Dije, no, pues la verdad los que le están agregando valor, considero que está bien que los quite. Pero cuando llega y muestra que tenían como 12 y que va a dejar 4, digo, no, pero ahí sí ya está como exagerado. Ahí sí ya está como exagerado. Y si se vuelve un gobierno, digamos, demasiado que tiende al libertinaje, eso se va a convertir en un caos, porque entonces el más fuerte es el que impera y los demás tendrían que hacer caso al que tenga el poder, al que tenga las armas. Y ya eso se puede convertir en una anarquía, ¿cierto? Después los riesgos están bastante elevados allá. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo digo yo agrego que se puede poner feo porque pues ellos ya tuvieron una corrida bancaria fuerte hace como 20 años y pues, El como usted dice, corralito. el corralito. Y la política de ellos siempre está muy regida a la economía, pero también a una ideología que realmente yo nunca he sabido definir si eso que ellos llaman peronismo es de izquierda a derecha, parece ser de las dos. Pero pues desde ese personaje precisamente, pues las vainas en Argentina han como decaído mucho. Ya creo que los argentinos pues ya están, es como, ay, el que venga y el menos peor, pues ni modo, tocará con él. Como el Es sentimiento cierto. que yo haga. Es cierto, y algo así como que por decisión del gobierno rompieron relaciones con Estados Unidos. Ahora ellos lo que le exportan es la soya china. Ese es uno de los principales fuentes de ingresos de ellos, la soya que le venden a China. Pero entonces los mercados que tenían
las otras industrias, todo eso ha ido en decrecimiento, incluso han desaparecido. Incluso el turismo, que tantos recursos también les generaba, también ha decaído. ¿Y por qué? Pues por los elevados costos de las cosas importadas allá, ¿sí? Argentina es una economía que también importa muchísimos productos, como Colombia, incluso más. Ellos tienen una producción agrícola fuerte, pero en su gran mayoría es de soya y de ganado también tienen, pero lo demás lo tienen que importar. Y si tienen una moneda débil, pues ¿qué ocurre? Pues que eso afecta la canasta familiar, ¿no? Y si cada vez va creciendo más y más los costos porque se va devaluando más la moneda, pues el que va perjudicando en últimas es a los pobres, a la gente que tiene un salario fijo y que no es muy elevado, ¿cierto? Va empeorando su calidad de vida. Entonces es posible que se produzca una especie de fuga del país de los argentinos, ¿sí? Pues de los que están bien preparados. Y eso ha venido pasando poco a poco. De pronto se va a aumentar ahora con más fuerza, ¿cierto? Bueno. Lorena Mayos, por favor, leyendo esta diapositiva. Sí, profe, ya te colaboro, que preciso iba llegando hacia la casa. Ya te colaboro. Dice funciones del Fondo Monetario Internacional, FMI. En cuanto al primer punto, el acuerdo establecía que un país solo podía variar la relación en su moneda con el oro, es decir, su paridad. Cuando existieran desequilibrios fundamentales que no pudieran resolverse por otros medios, y ponía énfasis sobre políticas monetarias y fiscales. Se esperaba que, salvo en casos extremos, estos lograran ajustar la balanza de pagos sin necesidad de modificar la paridad. Para asegurar una paridad estable, los países se comprometieron en mantener sus monedas dentro de límites máximos de variación del 1% por encima o por debajo de la paridad, y intervenir en el mercado para mantener dichos límites. Así, a través de esta relación con el oro, se establecía también una relación de las diversas monedas entre sí, el sistema de tipos de cambio, como la intervención se iba a realizar con dólares de los Estados Unidos. Ese país perdió la libertad de fijar su propio tipo de cambio. En efecto, el tipo de cambio del dólar fue simplemente el resultado de la determinación por parte del resto de los países miembros del sistema de sus propios tipos de cambio con respecto al dólar. Si Estados Unidos hubiera intentado establecer un tipo de mercado de cambio diferente, esto habría llevado a una situación de incompatibilidad de políticas, por lo que ese país tuvo que abstenerse de intervenir en el mercado. Se acordó, sin embargo, convertir en oro al precio oficial de $35 la onza troy de oro fino, todos los dólares presentados a conversión por las autoridades monetarias de los países miembros. Ok, perfecto, gracias, Lorena. FMI y el dólar. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Yo, profesor. Listo. FMI. Así, el dólar era la moneda de intervención y uso corriente en los pagos internacionales. Los tipos de cambio de las distintas monedas se establecían con relación al dólar, y el dólar a su vez anclaba el sistema al oro. Se esperaba que el Fondo Monetario Internacional, FMI, recomendaría medidas de ajuste tanto para los países con déficit como para los que tenían superávit en sus pagos internacionales, y se estableció un sistema de préstamos a mediano plazo para los países que tomaron medidas de ajustes con el objetivo de cubrir el plazo necesario hasta que dichas medidas surtieran efecto.
En cuanto a la creación de liquidez, el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional disponía que ésta debía regularse mediante cambios uniformes en los valores nominales, que no son sino cambios en el precio del oro, expresados en todas las monedas en la misma proporción, es decir, más unidades monetarias por la misma cantidad de oro, aumentando así la liquidez internacional, aunque naturalmente solo en términos de monedas y no de oro. Un segundo medio de modificar la liquidez internacional consistía en la posible acumulación de más oro en las bóvedas de los bancos centrales. Así, la creación de liquidez internacional estuvo ligada al total de reservas existentes de oro, la producción anual de ese metal y su cotización en términos de unidades monetarias. Las condiciones económicas de los países al final de la Segunda Guerra Mundial eran tales que el dólar se convirtió en el medio de pago internacional y la moneda más codiciada para la acumulación. Por un lado, los países europeos necesitaban acumular sus reservas, mientras que por el otro, la rápida expansión del comercio mundial después de la guerra generó una creciente necesidad de medios de pago. Perfecto, muchas gracias, Ángela. Yo les pregunto algo. ¿Ustedes creen, por qué creen que se subió la tasa de cambio o por qué se revaluó el dólar respecto a las demás monedas del mundo durante la pandemia? Bueno, yo supongo que porque debido a la misma coyuntura del momento y al caerse básicamente el comercio, pues los países empezaron a acumular esa liquidez y no realmente a gastarla. Entonces eso obviamente si nadie compra, tampoco nadie puede vender porque hubo como, por ejemplo, China se paró totalmente y los barcos con toda la mercancía se quedaban atascados casi que todo el año. Pues eso desacelera la economía. Pero había bastante dinero flotante, es cierto. Había bastante dinero flotante a nivel mundial. Entonces yo pregunto, Sí, ¿en qué pues, moneda acumularon esa riqueza? Que no podían invertir porque obviamente se habían cerrado las fronteras y se había caído la demanda. Fue el dólar. Fue el dólar. Ese fue igualito que como pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Las economías del mundo le apostaron al dólar. Entonces, ¿qué pasó? ¿cómo van? Entonces, como hubo una gran demanda de dólares respecto a las demás monedas del mundo, pues el dólar se revaluó respecto a las demás monedas. Eso fue lo que pasó. O sea, si empezaron las economías a buscar una moneda en la cual pudieran dejar, acumular, reservar, ¿sí? Para más adelante, escogieron el dólar. ¿Y por qué? Pues por las, digamos, garantías y también las medidas que tomó el gobierno americano para poder sostener ese crecimiento y esa productividad de la economía por medio de subsidios. Ustedes saben que la economía americana subsidió inicialmente con $600 a cada americano que estaba trabajando y que pues debido a la pandemia no pudo continuar. Obviamente los que sí estaban trabajando pues continuaron trabajando debido al tipo de actividad que realizaban. Y luego, no sé si se acuerdan, autorizaron no solo $600, sino creo que fue como que $3,000. $3,000 por mes, ¿sí? Algunos, algunos americanos recibían menos, 1,500 o 2,000 o hasta menos, y de repente les llegó 3,000. No, eso fue la causa para que más adelante se produjera inflación, porque entonces ahí ya quedó la economía con excedentes de recursos y empezaban a, digamos, a pagar más por unos recursos que en ese momento o en esos instantes de tiempo pues estaban escasos, ¿no? Ustedes saben que una economía
digamos, puede producirse inflación porque la producción no se aumenta a la misma velocidad que por ejemplo, la demanda, ¿sí? Entonces, por eso, pues hasta hace poco se logró en Estados Unidos reducir la inflación, evitando en todo momento que la productividad se bajara, ¿sí? O sea, ellos le apostaron a que la productividad continuara, aunque hubiera inflación, y luego sí más adelante bajar la inflación, y pues se logró. Digamos, todas esas medidas de la Fed, realmente, no sé si se han dado cuenta, siempre han dado buenos resultados. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué a ellos se les facilita tanto y a nosotros no? Porque ellos tienen la maquinita de los billetes verdes. Esa es también una razón por la cual, digamos que ellos tienen ventajas sobre las demás economías del mundo, ¿cierto? No sé si Ángela o Andrés o Lorena quisieran agregar algo. Sí, yo recuerdo haber leído que el FED, siendo una institución norteamericana, es asimismo prácticamente una institución privada. Entonces, ¿eso es cierto? Porque pareciera que el FED produce el dinero y se lo presta a Estados Unidos y Estados Unidos paga ese dinero con los mismos dólares que el FED imprime. Eso fue lo que yo entendí. ¿Me repites qué pena que no entendí? Sí, o sea, leí que la Reserva Federal era básicamente un banco del Estado, pero un banco del Estado que tiene participación privada en su mayoría o en una gran parte. Es un privado, ojo, Oh, la Fed es un banco privado, es privado. ok. Entonces, esa era mi pregunta. Como es una institución monetaria privada que tiene digamos, el monopolio, el único permiso en el mundo para imprimir dólares, y esos dólares se los da al Estado norteamericano. O sea, literalmente el Estado norteamericano tiene que comprar los dólares, entonces se los compra con dólares. Entonces, como este círculo vicioso de que el FED siempre se hace una deuda perpetua al Estado norteamericano con el FED, y pues eso también de alguna u otra forma repercute en la economía mundial, pero queda saber si eso de verdad es así. Exacto, como ellos no tienen que hacer conversión de moneda, entonces la cuestión de la inflación realmente, realmente casi no se ha producido, y como algo excepcional hubo inflación ahorita, durante la pandemia, pero si ustedes se acuerdan, Estados Unidos nunca antes había tenido inflación, por eso mismo, porque los mismos, o sea, los dólares que ellos hacen, que ellos fabrican, pues ellos lo que hacen es encargarse es gastarlos y gastarlos y gastarlos y gastarlos y gastarlos, y cuando tienen más plata los regalan, mejor dicho, eh, no había posibilidad de inflación hasta que, debido al cierre de las fronteras y a que, ¿cómo es? El que la gente se mantuvo pues encerrado en sus casas, eso sí, esa sí fue una razón por la cual y la demanda se disminuyó en gran cantidad, sobre todo en Estados Unidos, pues ese sí fue un factor que ni siquiera ellos pudieron controlar, y pues prefirieron que la inflación aumentara, a evitar que la economía dejara de crecer, ¿no? A que la productividad se redujera. ¿Y ustedes creen que eso fue acertado o no? Pues para los norteamericanos tal vez sí, porque pues ahí van y van bien. De pronto para el resto del mundo que sí también somos, por así decirlo, Exacto. pues, de una u otra forma adictos al dólar, pues se vuelve como una marea o vacas gordas y vacas flacas. Un día tenemos y otro día Exacto. no. Exacto. Entonces sube, baja, a como ellos ven que les Exacto. sirve a ellos. Exacto, exactamente. Nosotros las economías en desarrollo somos muy dependientes, muy vulnerables a las medidas de la Fed. Imagínense eso, a las medidas de la Fed. La Fed dice que va a subir las tasas de interés, ya, nos impactan, automáticamente bajan el valor de los bonos del tesoro que tienen no solamente Colombia, sino que tienen China, las economías europeas, etcétera, etcétera. Y entonces los inversionistas, sobre todo que están buscando ganancias a corto plazo, los traders, ¿sí? Los brokers, empiezan entonces a buscar otros instrumentos para poder invertir y conseguir mayores rendimientos, ¿cierto? Pero para ellos no, ellos prácticamente tienen asegurado ahí el control, ¿sí? De su economía, pues puesto que ellos son los que imprimen los billeticos verdes. Pero, pues no sé si se acuerdan
los criptoactivos. Los criptoactivos son precisamente una alternativa para quitarle poder al dólar y en un momento manejar solamente criptoactivos en lugar del dólar. Pero pues ustedes han visto que la cuestión no ha sido tan fácil. También es un gran problema el que no se conoce las razones por las cuales el Bitcoin, bueno, todos esos coins, el Ethercoin, bueno, hay otros tipos de monedas, el USD no sé qué, que son otros tipos de subcriptoactivos. Todos esos tipos de criptoactivos no se sabe las razones por las cuales sube o aumenta su valor, ¿sí? Ellos dicen que en términos por allá como que de encriptación o desencriptación, eso es lo que influye, pero también hay motivos de tipo, no sé, de tipo, digamos, grandes jugadores o compradores de esos criptoactivos, si compran de un momento una gran cantidad o venden una gran cantidad, eso también va a influir en el precio bueno, el caso este que doy ejemplo es el del Bitcoin, que como no sé si ustedes se acuerdan, el Bitcoin va a llegar un momento, no sé si ya llegó, en que no van a generarse más Bitcoin, simplemente ya cuando se llegue al tope, simplemente van a circular y digamos que esa generación de Bitcoin ya no va a haber. Y muy posiblemente el mercado lo podrá entender como que solamente le queda subir el precio al Bitcoin, o por el contrario, si los demás no están de acuerdo con eso, pues caerá la demanda o el interés por ese criptoactivo. Sí. Bueno, entonces sigamos. ¿Quién me dio la leyenda esta diapositiva, por favor? Yo la leo, profe. Para acumularlos, los países europeos mantuvieron persistentes superávits en sus pagos internacionales, lo que solo fue posible gracias a los persistentes déficits de Estados Unidos, financiados a través del aumento de los pasivos externos de corto plazo de Estados Unidos. Lo anterior nos lleva hasta uno de los grandes problemas que planteó el esquema ideado por Bretton Woods: la falta de incentivos para realizar ajustes en países con persistentes superávits o países capaces de financiar sus déficits con su propia moneda, que se acumulaban al exterior. Ninguno de estos tipos de países necesitaba recurrir al financiamiento del FMI, por lo que no estaban sujetos a su disciplina, que eventualmente se aplicó en la práctica principalmente a los países con déficits de pago internacionales y sin monedas de reserva. Además, los requerimientos de liquidez internacional estaban siendo satisfechos mediante la acumulación de dólares por parte de los países exentarios, a costa de transferir recursos reales al país emisor de la moneda de reserva. El sistema presentaba, por tanto, tres carencias principales. Primera, una carencia en cuanto a los estímulos para realizar ajustes, que hacían recaer el peso de estos ajustes en los países deficitarios y sin moneda de reserva. Dos, una carencia en cuanto a la obligación de intervenir en los mercados de divisas que eximía a Estados Unidos de este requisito a cambio de garantizar la convertibilidad en oro. Y tres, una carencia en cuanto a la generación de liquidez, cuyo costo debía ser pagado por el resto del mundo al país emisor. Esta última deficiencia requiere una explicación especial. Cuando un país acumula medios de pago del exterior, lo hace absteniéndose de utilizar esos medios de pago para obtener recursos reales de otros países. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, yo continúo. Sistemas monetarios regionales. Fue la inconvertibilidad del dólar en 1971 y el ensanchamiento de los márgenes de fluctuación meses más tarde lo que provocaron el proyecto europeo de poner en marcha una unión económica y monetaria para 1980. O sea que desde 1980 están con esa idea o esa propuesta de crear un sistema, una comunidad económica europea, ¿sí? Y el euro, y lanzar el euro. Los países de la comunidad decidieron reducir a la mitad los márgenes de variación de sus monedas entre ellas. Se trataba de algo nuevo, puesto que la desmonetización del oro y el sistema de cambios flotantes estaban legalizados. 3 meses después de la ratificación de la segunda enmienda, los jefes de Estado reunidos en Bremen, en Alemania, decidieron organizar sus relaciones monetarias restableciendo unas reglas más estrictas. Los acuerdos de Bruselas
¿sí? Allá en Bélgica, ratificados el 6 de diciembre de 1978, entraron en vigor el 13 de marzo siguiente, o sea, el siguiente año. El sistema monetario europeo es la experiencia regional más conocida, pero no es la única, ¿sí? La zona del franco, basada en los mismos principios, y la zona del rubio pueden ser comparadas con esta primera. El sistema monetario europeo, ¿sí? SME. El SME, Sistema Monetario Europeo, es un sistema de cambios que permite restablecer una cierta estabilidad. Las monedas no pueden variar entre ellas más que un margen del 2,25%, excepcionalmente un 6% en relación con sus tipos centrales bilaterales. Estas paridades, pues eso se trata, fueron determinadas cruzando la cotización del ECU, ¿sí? Que era la moneda que manejaban entre ellos antes, con cada una de las monedas el 13 de marzo de 1979. Al igual inicialmente que la antigua unidad de cuenta europea, ¿sí? El ECU, ella misma se define como años antes según el modelo del DEC, ¿sí? O sea, el del Fondo Monetario Internacional. El ECU es era una cesta fija que comprende una cierta cantidad de cada una de las monedas comunitarias. Su composición es objeto de revisión cada 5 años, lo que permite modificar el peso de cada moneda e introducirla de los nuevos países miembros. Por ejemplo, el dracma fue en 1984, la peseta y el escudo en 1989. ¿Se acuerdan el dracma? ¿Era moneda de qué país? Grecia, si no estoy mal. Grecia, correcto. Perfecto. ¿Y el escudo? No sé, Portugal. Porque la peseta era Portugal. Sí, no, correcto. sí. Portugal. La peseta sí saben, de España. Bueno, cuando una moneda llega a su valor límite con respecto a otra, los dos bancos centrales involucrados son obligados a intervenir, cada uno en su mercado. Un sistema monetario internacional más eficiente y equitativo genera la confianza necesaria para poder tener flujos internacionales de bienes, servicios y porque regulan y facilitan la cooperación entre los países. Okay. Bueno, ¿cuáles fueron los problemas que se presentaron en ese sistema monetario europeo? La primera razón de ser del sistema es la de restablecer una zona de estabilidad en Europa. Esta obligación de resultados está asociada a una obligación de medios, asegurar la convergencia de las políticas económicas nacionales. Esto se facilita a través de medidas que acompañaban la realineación de paridades y por los programas de corrección asociados al crédito a medio plazo, que pueden ser solicitados por los países a sus socios. La estabilidad no es perfecta, puesto que 12 realineaciones se han sucedido en 10 años. Pero la mayoría han sido de poca amplitud, teniendo frecuentemente interés para algunas monedas solamente produciéndose este fenómeno de forma menos habitual cada vez. Una sola devaluación de la libra de un 3% en enero de 1987. Igualmente, la coordinación de las políticas no ha sido tan estrecha como se podía esperar y los resultados pueden parecer decepcionantes, pero las últimas realineaciones se vieron acompañadas de medidas rigurosas. Cuando en 1983 el gobierno francés utilizó el apoyo a medio plazo, tuvo que aceptar la restricción de su gasto público, equilibrar las cuentas sociales, frenar el consumo privado, bajar los objetivos de crecimiento monetario. O sea, tuvo que hacer un poco de cambios en su economía. Este cambio radical ha sido objeto de debates muy vivos en el seno del propio gobierno, ¿sí? El gobierno francés. La pertenencia al sistema monetario europeo suscitó en Francia una política que tiene en cuenta la realidad comunitaria. Bueno, ahora pasemos a otro tema, que es requerimientos del sistema monetario internacional. Para que funcione el sistema monetario internacional se requiere un alto grado de cooperación entre los gobiernos de los principales países. Es necesario sacrificar parte de la soberanía nacional y subordinar algunos de los intereses nacionalistas en pos del bien común. La historia enseña que la cooperación favorece a todos los participantes, mientras que la búsqueda de un interés nacional egoísta los perjudica. Durante los últimos 130 años hubo varios intentos de optimizar el sistema monetario internacional. El análisis de los éxitos y fracasos de estos intentos indica claramente que no existe una solución obvia y generalmente válida. El sistema seguirá evolucionando para adaptarse mejor a las exigencias de la economía mundial en constante transformación. Mientras más rápido cambie la economía mundial, pues menor será la duración de cualquier arreglo internacional en materia de finanzas. Los países siguen reglas distintas en lo que respecta a los regímenes cambiarios y el grado de apertura.
En un entorno de liberalización y de regulación, es el mercado el que define las reglas del juego e impone la disciplina. La principal característica de los mercados financieros internacionales en la actualidad es una alta volatilidad de todas las variables económicas, en particular de los tipos de cambio. El pronóstico de los tipos de cambio es prácticamente imposible, por lo que surge la necesidad de administrar el riesgo cambiario. La volatilidad de los tipos de cambio se debe a las modificaciones constantes de las variables económicas, el progreso tecnológico y la liberalización financiera. Suben o bajan los precios relativos de los commodities como el petróleo, el cobre, etcétera. Se transforma el poder relativo de diferentes países, o sea, se acelera el desarrollo en China mientras que en Europa se estanca, y se forman nuevos bloques regionales. Las telecomunicaciones modernas reducen los costos de transacción y facilitan los movimientos internacionales de capital. La disponibilidad inmediata de abundante información cambia la tendencia de los mercados, o sea, las vuelve más eficientes, ¿sí? En cuestión de minutos. Bueno, eso era ahí como un recuento de lo que ha venido sucediendo, ¿no? Bueno, ya hace también unas décadas. Digamos que en estos momentos la política de la Unión Europea, ¿sí?, está regida por el Banco Central Europeo. ¿Ustedes saben dónde están ubicadas las dos sedes del Banco Central Europeo? No, no, señor. ¿No? Una es en Alemania, en Frankfurt, Frankfurt de Main, y el otro es en Bruselas, en Bélgica. ¿Okay? Bueno, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, balanza de pagos? Yo, profesor. Balanza de pagos. La balanza de pagos está determinada por los ingresos y egresos que un país tenga con el exterior y la manera como los déficits son financiados. Se compone de 3 grupos de cuentas. Cuenta corriente, donde se registran las exportaciones e importaciones de bienes y servicios y las transferencias unilaterales netas. Cuenta de capital, que registra la inversión extranjera neta, endeudamiento externo público y privado, compra y venta de activos fijos y otras partidas financieras. Cuentas de reserva, que permite registrar el cambio en las reservas internacionales en oro, divisas y los derechos especiales de giro, DEG, en el Fondo Monetario Internacional. En la balanza de pagos habitualmente aparece una partida de discrepancias estadísticas. Para Colombia se trata de los errores y omisiones netos, que se requiere utilizar por aquellas operaciones que posiblemente no fueron correctamente declaradas y de las cuales no se tiene registro. Es claro que de acuerdo con la naturaleza del registro por partida doble, no deberían existir discrepancias, pero infortunadamente en la práctica es muy difícil que esto cuadre perfectamente. La razón fundamental radica en que los débitos y créditos en realidad son registrados por separado y además provienen de fuentes de información diferentes, aduanas nacionales, bancos o empresas. Para el 9º mes del año se registraron exportaciones por 43.828.9 millones de dólares FOB, mientras las importaciones fueron de 54.690,8 millones de dólares FOB. Esto arrojó el mencionado desbalance por 10.861.9 millones de dólares FOB, el cual creció en 0.8% frente al año anterior. Perfecto, muchas gracias, Ángela. FOB significa Free on Board. ¿Sí? Es uno de los famosos Incoterms. Posiblemente ustedes ya lo escucharon, que son una de las condiciones, eso es como el más utilizado cuando se quiere hacer una exportación o una importación. ¿Sí? Free on Board. Bueno, entonces seguimos. Bueno, sigo yo. Divisas y régimen cambiario. Una divisa es la moneda de otro país siempre y cuando sea libremente convertible a otras monedas en el mercado cambiario. Después del derrumbe del sistema comunista, la mayoría de los países tienen monedas convertibles, excepto Cuba y Corea del Norte.
La convertibilidad de las monedas es muy importante para el comercio internacional y para la eficiencia económica. Sin ella, el comercio se limita a un simple trueque de mercancías. Si en este contexto los precios internos se hallan totalmente divorciados de los precios internacionales, el cálculo de rentabilidad de los proyectos de inversión resulta imposible. La manera más común de cotizar el tipo de cambio es la cantidad de moneda nacional necesaria para comprar un dólar estadounidense, USD. El tipo de cambio es fijo si el BCE, el Banco Central, establece su valor y después interviene en el mercado cambiario para mantenerlo. El tipo de cambio es flexible o de libre flotación si el Banco Central no interviene en el mercado cambiario, permitiendo que el nivel de tipo de cambio se establezca a consecuencia del libre juego entre la oferta y la demanda de divisas. Régimen cambiario. Es un conjunto de reglas que describen el papel que desempeña el Banco Central en la determinación del tipo de cambio. El Fondo Monetario Internacional clasifica los regímenes cambiarios en 8 categorías. Primera categoría, no existe moneda nacional legal. El país utiliza como medio de pago la moneda de otro país como el dólar, como por ejemplo en Ecuador, Panamá, o el euro, ¿sí? Lo utilizan los 23 países de la zona euro. En total, 40 países tienen ese tipo de arreglo monetario. 2. Consejo Monetario, Currency Board. Por ley, la moneda nacional es convertible a una tasa fija a una moneda fuerte. Desde que Argentina adoptó la libre flotación, el caso más conocido es el de Hong Kong. El Consejo Monetario recuerda el patrón oro, con la diferencia de que el papel del oro lo desempeña actualmente una moneda dura. Ejemplos del Consejo Monetario contra el euro: Bulgaria, Bosnia, Herzegovina, Lituania. Ejemplos del Consejo Monetario contra el dólar: Hong Kong, Bermuda o Islas Bermudas e Isla Caimán. Tercero, moneda nacional pegada a una moneda o una canasta de monedas. Las monedas de 30 países están pegadas a una sola moneda. 10 países tienen sus monedas pegadas a una canasta de monedas. Cuarto, moneda nacional pegada, pero dentro de bandas horizontales, o sea, eso lo siguen 5 países, que son Dinamarca, Chipre, Egipto, Hungría y Tonga. Quinto, tipo de cambio de ajuste gradual o crawling peg, que lo siguen 4 países: Bolivia, Costa Rica, Nicaragua e Islas Salomón. Sexto, tipo de cambio ajustable dentro de una banda, exchange rate within crawling bands, o sea, 6 países cumplen esta característica. Son Bielorrusia, Honduras, Israel, Rumania, Uruguay y Venezuela. Y 7, flotación administrada sin una ruta anunciada, 41 países. Flotación libre, independent float en inglés. Este grupo ya incluye más de 41 países, entre ellos Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón, México, Reino Unido, y pues sigue creciendo. Y Colombia también, flotación libre. Bueno, retos del sistema monetario internacional. ¿Quién me ayuda leyéndolo, por favor? Yo, profe. Lorena. Retos Ok. del SMI. La integración de China en la economía global por sí sola representa un impacto mucho mayor para el sistema que el surgimiento de Estados Unidos a principios del siglo pasado. La participación de China en el PIB mundial ha aumentado más rápido y su economía es mucho más abierta, además, a diferencia de la situación en la que Estados Unidos tenía el patrón oro con todos los demás países importantes. El régimen de tipo de cambio administrado de China en la actualidad es distinto de los tipos de cambio flotantes basados en el tipo de otras economías importantes. La historia muestra que los sistemas dominados por tipos de cambio fijos o vinculados rara vez se enfrentan bien a los grandes shocks estructurales. Este fracaso es el resultado de dos problemas generalizados: un proceso de ajuste asimétrico y la rigidez a la baja de los precios y salarios nominales. En el corto plazo, generalmente es mucho menos costoso, tanto económica como políticamente, para los países con superávit en la balanza de pagos, mantener superávits persistentes y acumular reservas, que para los países deficitarios sostener déficits. Esto se debe a que el último límite a la acumulación de reservas es un impacto final sobre los precios internos. Dependiendo de la apertura del sistema financiero y el grado de esterilización
Esto puede demorarse mucho tiempo. Por el contrario, los países deficitarios deben desinflar o agotar las reservas. Los tipos de cambio flexibles evitan muchos de estos problemas al proporcionar un ajuste menos costoso y movimientos del tipo de cambio y más asimétrico. Los salarios y precios relativos pueden ajustarse rápidamente a los choques a través de movimientos del tipo de cambio nominal para restablecer el equilibrio externo. Cuando el tipo de cambio flota y hay un mercado de divisas líquidos, rara vez se requieren reservas. Fundamentalmente, los tipos y cambios flotantes superan una tendencia aparentemente innata de los países a retrasar el ajuste. Una breve revisión de cómo los diferentes regímenes monetarios internacionales no lograron manejar este compromiso entre la estabilidad nominal y el ajuste oportuno brinda información importante para los desafíos actuales. Ok, perfecto, gracias. Opciones para evitar malos resultados. El primero es reducir la demanda general de reservas. Las alternativas incluyen mecanismos regionales de mancomunación de reservas y servicios mejorados de préstamos y seguros en el Fondo Monetario Internacional. Si bien hay mérito en explorar las reformas del Fondo Monetario Internacional, su efecto en aquellos países sistémicos que ya parecen estar sustancialmente sobreasegurados probablemente sería marginal. Por el lado de la oferta se han sugerido varios activos de reserva alternativos. La motivación de estas propuestas es principalmente redistribuir el llamado privilegio exorbitante que corresponde a los Estados Unidos como principal proveedor de moneda de reserva. Como tal, Estados Unidos recibe una ventaja en forma de menores costos de financiamiento en su propia moneda. Esta ventaja sería compartida y posiblemente reducida en conjunto si hubiera monedas de reserva competidoras. A su vez, esto podría reducir marginalmente los desequilibrios colectivos de los países con moneda de reserva. A más largo plazo es posible imaginar un sistema con otras monedas de reserva además del dólar estadounidense. Sin embargo, con pocas alternativas listas para asumir un papel de reserva, se puede esperar que el dólar estadounidense siga siendo la principal moneda de reserva en el futuro previsible. A pesar del exuberante pesimismo reflejado en el precio del oro, las existencias totales de oro representan solo 1 billón o alrededor del 10% de las reservas mundiales y una proporción mucho menor de la oferta monetaria mundial. Las perspectivas del renminbi, que es la moneda interna que manejan allá en China, son discutibles sin la convertibilidad y los mercados de capitales abiertos, que probablemente contribuirían en gran medida a reducir cualquier presión para un cambio. A primera vista, los derechos especiales de giro DEC serían un activo de reserva alternativo intrigante. El uso del DEC apela a un sentido de justicia en el sentido de que ningún país disfrutaría del privilegio exorbitante del estatus de moneda de reserva. Al igual que un sistema de múltiples monedas de reserva puede reducir los incentivos agregados de los países que suministran las monedas constitutivas del DEC para incurrir en déficit. Además, no parece haber ninguna razón técnica por la que no se pueda ampliar el uso de los DEC. Sin embargo, cabe preguntarse con qué fin. Simplemente mejorar el papel del DEC haría poco para aumentar la flexibilidad del sistema o cambiar los incentivos de los países con superávit. Al proporcionar un caje fácil de las monedas de reserva existentes en una canasta más amplia, las reservas de DEC también podrían desplazar aún más el ajuste hacia otras monedas de libre comercio, lo que exacerbaría los desequilibrios en el sistema actual. De hecho, al proporcionar una diversificación instantánea, las reservas de DEC podrían afianzar algunas de las estrategias existentes de los países con superávit. Esto cambiaría si la propuesta fuera llevada a su extremo lógico, el DEC como moneda única global, dejando de lado el hecho de que el mundo no es un área monetaria óptima, sobre todo debido a la ausencia de libre movilidad del trabajo, bienes y de capital. Esto parece una utopía. Si bien el nivel de cooperación internacional sin duda ha aumentado desde la crisis, sería una exageración afirmar que existe algún interés por la creación de un Banco Central Mundial, independiente que sería necesario. Como resultado, es probable que cualquier futura emisión de DEC sea ad hoc, ¿sí? Ad hoc, o sea de forma inmediata. Conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? La lección común del patrón oro, el sistema de Bretton Woods y el sistema híbrido actual es que lo que importa en última instancia es el mecanismo de ajuste, no la elección del activo de reserva.
En este sentido, cualquier mayor uso del DEC podría ser más adecuado para alentar una transición del sistema híbrido actual a un sistema monetario internacional caracterizado por tipos de cambio más flexibles para todos los países sistémicos. Si bien los países con superávit pueden retrasar el ajuste, al final todas las naciones sufren cuando el sistema se desmorona. En el entorno actual, las crecientes tensiones podrían estimular el proteccionismo, tanto en el comercio como en las finanzas, o alternativamente, aumentar las tensiones. Las consecuencias negativas para la economía mundial serían considerables. Todos los países deben aceptar sus responsabilidades de promover un sistema monetario internacional abierto, flexible y resiliente. Responsabilidad significa reconocer los efectos indirectos entre las economías y los sistemas financieros y trabajar para mitigar aquellos que podrían amplificar las. Significa someter sus políticas financieras a revisión por parte dentro del DEC y revisión externa por parte del FMI. Fundamentalmente significa adoptar macropolíticas coherentes y permitir que los tipos de cambio reales se ajusten para lograr un equilibrio externo a lo largo del tiempo. De hecho, en un mundo de capital global, todos los países sistémicamente importantes y las áreas económicas comunes deberían moverse hacia tipos de cambio basados en el mercado. Perfecto, o sea que se establecieran las tasas de cambio de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿cierto? Bueno, eso sería todo. Perfecto. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. No, profe. Bueno, ¿No? las diapositivas, son 4 diapositivas de tema, ¿verdad? Sin incluir portada ni nada de bibliografía. Sí, o sea, una por cada una de las preguntas, correcto. Listo, profe. Listo. Bueno, perfecto. Nuevamente, entonces los invito para la próxima semana. Y nada, pues vayan por favor dejando sus evidencias. No, pero no dentro del foro, sino que me lo envían al correo electrónico, si es necesario, o me lo envían simplemente a través del foro, ya cuando, a través del entorno de evaluación, cuando lo tengan listo, como prefieran. ¿Ok? Bien, Bueno, muchas gracias. con mucho Muchas gusto, que gracias, pasen profe. una feliz noche. Una buena noche para todos. Ok, lo mismo. Chao, chao. Hasta luego.